Como habíamos platicado en la clase anterior, tenemos ahora en la continuación de las fuentes del derecho romano, tenemos los edictos. Después de que ya habíamos estudiado como fuentes del derecho, el jus, las civitas, la lex romana y la jurisprudencia. Continuamos ahora con los edictos. Los edictos eran declaraciones de potestad de los magistrados que se hacían de conocimiento del pueblo en forma escrita o verbal. Esa es la definición de edictos. Declaraciones de potestad de los magistrados que se hacían del conocimiento del pueblo de manera verbal o de manera escrita. Todavía en algunas municipalidades de algunos departamentos, a mediados del siglo pasado, todavía salía una persona con un redoblante anunciando algunas disposiciones municipales de carácter administrativo. Luego, los importantes se convirtieron en ley, fueron una modalidad de ley y conformaron un ordenamiento paralelo al derecho civil. Y los edictos también es bien importante detenerse en ellos porque fueron los que dieron origen al derecho honorario o derecho pretorio. Se recuerdan que cuando el derecho civil no estaba completo porque no tenía la disposición necesaria, los jurisconsultos criaban el derecho porque estaban autorizados para crear derecho y para interpretarlo, y de ahí nació un cuerpo legal que es el derecho pretorio y el derecho honorario. Era tan importante el derecho nacido en los edictos que contenía aspectos sustantivos que son los derechos concedidos por medio de la legislación al pueblo romano, y también tenía aspectos procesales, que son los aspectos procedimentales de cómo hacerlos valer por medio de la acción. Luego también los edictos fue una manera ingeniosa que encontraron los romanos para adaptar el derecho romano a las necesidades de cada época en particular. Y llegaron a ser tan importantes las disposiciones legales de los edictos que llegaron a conformar algo muy parecido a la tradición jurisprudencial. Luego tenemos los senadoconsultos. Según la definición, esto es lo que el Senado ordena y establece. Definición según el jurista Gayo y Justiniano. También podemos definir los senadoconsultos y cómo los consejos que daban los senadores
a los magistrados. Y en una época, incluso el Senado ordenaba y establecía y aprobaba. En consecuencia, ya no hubo ni siquiera necesidad, necesidad de que fueran aprobadas las leyes por los comicios. Significa esto que en un momento determinado sustituyeron hasta a los comicios. Se desarrollaron grandemente durante la etapa del derecho clásico romano, forma de gobierno de la República. Y los senadoconsultos decayeron en el imperio porque en la etapa del imperio pues hubo una total preeminencia de la voluntad del emperador. Recordarán que en este momento del imperio, el Senado se convierte en un órgano administrativo que actúa en nombre del emperador y bajo la responsabilidad del emperador. Los senadoconsultos formalmente tenían la estructura de una ley, porque tenían la primera parte que se llama la prescriptio, que ya vimos que equivale a los considerandos de nuestra ley. Tiene la rogatio, que es el cuerpo de la ley, donde están las disposiciones legales, los artículos, y tienen la sanctio, que es la sanción de la ley. Tenemos ahora los rescriptos imperiales. La definición de los rescriptos imperiales son las respuestas que los juristas o jurisconsultos formulaban a todas las solicitudes que los particulares hacían al emperador y en nombre de él. Eran jurisconsultos burócratas empleados al servicio del emperador, y la responsabilidad de las respuestas también era del emperador y no de los juristas. Durante la primera etapa posclásica, hasta el emperador Diocleciano, esos eran los rescriptos o rescriptas imperiales. En otra fuente del derecho más adelantito vamos a ver las que son las constituciones imperiales, que son el resumen de los rescriptos imperiales. Los plebiscitos, su definición es todo aquello que la plebe, es decir, el pueblo, ordena y establece. En principio, el plebiscito era obligatorio solo para los plebeyos, pero más adelante el plebiscito era obligatorio para todo el pueblo de Roma, fueran plebeyos o fueran patricios. Luego, una identificación del plebiscito es que llevan el nombre del tribuno que propuso la ley. En cambio, la lex romana pues lleva el nombre de un magistrado
de su colega con el que actuaba colegiadamente. Los plebiscitos también es una herencia del sistema jurídico romano, pues los plebiscitos son una variante de un concepto general que se denomina consulta popular, que mediante el voto, el pueblo con un sí o con un no le dan la aprobación a alguna disposición legislativa o alguna decisión que deba de tomar el gobierno, pues es sometida a una consulta popular y si gana el sí, se tomará esa decisión, pero si gana el no, no se toma la decisión. Por eso, desde su definición, vean ustedes la definición de plebiscito, es todo aquello que la plebe ordena y establece. En todas estas fuentes del derecho es importante ver la autoridad y la potestad, porque la autoridad la poseen las que tienen el saber socialmente reconocido como los jurisprudentes, cuya fuente de autoridad fue la jurisprudencia. Entonces, la autoridad la tienen esas personas que tienen todo ese conocimiento. Y por eso es que se decía de los jurisprudentes que eran las personas que tenían la autoridad en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. De tal manera que la autoridad la da el conocimiento, mientras que la potestad le corresponde a los que ostentan el poder. Durante la etapa del Principado, adquirió la autoridad y la potestad mediante los senados consultos. Y tanto la jurisprudencia como los senados consultos tuvieron potestad y tuvieron autoridad. Luego vienen las constituciones imperiales, que son las decisiones emanadas de los emperadores en virtud del poder y la potestad que les otorgó la ley regia, constituyendo registros especiales que contenían resúmenes de los rescripta imperiales y que adquirieron un valor regulativo. Estas son las constituciones imperiales. En ellas se compiló, se recolectó o se coleccionó una cantidad de rescripta imperiales y se elaboraron varios volúmenes y esos cuerpos normativos pues tuvieron también el valor de una ley. De las decisiones de los emperadores, cabe distinguir las que se denominaban los edicta.
Eran disposiciones dadas a iniciativa del mismo emperador con carácter general y obligatorio para todo el pueblo romano, regulando uno o varios puntos del derecho vigente y que tenía vigencia durante toda la vida del príncipe, sí, y más allá de la vida de él, si no eran derogados. Los mandata eran también instrucciones que daba el emperador de carácter administrativo y político que iban dirigidos a los funcionarios de las provincias y tienen un gran valor en el ámbito administrativo porque se consideran que equivaldrían a una colección de reglamentos administrativos. Y luego están los rescripta, que son respuestas dirigidas a un magistrado o a un juez sobre un punto de derecho. Se le llamaba suscripción si se respondía en la misma hoja en la cual se había hecho la pregunta. Se le llamaba epistolae si la respuesta se daba por separado en otra hoja. Y se le llamaba decreto